Muy bien, vamos a empezar con nuestro segundo tema de esta semana. Vamos a ver la parte de la teoría atómica, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es la teoría atómica? Primero vamos a definir para qué sirve la teoría atómica. Nosotros tenemos que estudiar al átomo. ¿Cómo definimos al átomo? Al átomo, ¿qué cosa es el átomo? ¿Qué característica presenta? ¿Por qué es considerado como parte fundamental de la materia el átomo? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que el átomo es la mínima división de la materia, es la mínima división de la materia donde se conservan las propiedades del cuerpo original, del cuerpo o elemento original. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo dividir a la materia. Tú ya sabes que la materia, lo vimos la semana pasada, la materia se divide cuerpo, de cuerpo pasa a partícula, de partícula pasa a molécula y de molécula pasa hacia átomo, ¿te acuerdas? Ya, pero yo puedo dividir hasta átomo y todavía conservar las propiedades del cuerpo original. O sea, si yo tenía un bloque gigante de plata, yo puedo dividir ese cuerpo en partícula, de partícula ya lo puedo llevar como es un elemento, lo puedo llevar hacia el átomo y todavía conserva las propiedades. Por eso que decimos que es la mínima división de la materia donde se conservan las propiedades del elemento original. Porque recuerda que el átomo todavía se puede seguir dividiendo, pero cuando ya tú divides el átomo, tú ya no conservas propiedades de ningún tipo, porque ya lo que vas a empezar a hacer es reacciones nucleares, vas a empezar a destruir al átomo. Entonces, es importante entender que el átomo va a ser la última división de la materia, pero hasta donde se conservan las propiedades. Ya después del átomo las propiedades no se van a conservar. Por eso que es importante estudiar este tema, porque él es el ente que me va a conservar las propiedades, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos que aprender a dividir un átomo. ¿Cómo es la división de un átomo? Vamos a ver por acá. La división del átomo. El átomo, tú ya sabes que tiene dos partes. El átomo tiene dos partes importantes, ¿no es cierto? ¿Qué partes contiene el átomo? Bueno, el átomo contiene una parte muy grande que le da el tamaño o volumen al átomo y también contiene una parte muy pequeñita que incluso va a ser la parte más importante del átomo porque esta va a concentrar toda la masa y ahí van a estar concentradas las partículas que les van a dar la identidad al átomo. Entonces, hablemos de eso. El átomo se va a dividir en dos partes y lo vamos a jalar por aquí con una flechita. El átomo, que yo simplemente lo voy a dibujar de esta manera, el átomo presenta dos partes importantes. ¿Qué parte importante presenta el átomo? Presenta una parte central muy pequeñita, muy pequeñita, que la voy a jalar por aquí con una flechita, a la cual se le conoce con el nombre de núcleo y que ya en un momento vamos a decir cuáles son sus propiedades. Lo conocen con el nombre de núcleo atómico. De antemano te voy contando que dentro de ese núcleo hay unas partículas que están unidas por fuerzas muy intensas. Fuerzas tan intensas que para poder romper esas fuerzas tan intensas es que se generan las reacciones nucleares, tipo la bomba atómica, por ejemplo. Entonces, ese núcleo es muy importante por las partículas que contiene y aparte también por las fuerzas tan intensas que hay dentro de ello. Ahora, tenemos también otra parte importante que es la que rodea a este núcleo, conocido como la nube electrónica. Esta nube electrónica también es importantísima. Esta nube electrónica también es importantísima porque te darás cuenta de un detalle, que la nube es más grande y el núcleo es muy chiquito. El núcleo es la parte más pequeñita del átomo.
Sin embargo, es la parte más importante porque esta contiene a las partículas que le van a dar la identidad al átomo. Sin embargo, la nube, si bien es cierto, la nube contiene unas partículas llamadas electrones, lo vamos ahorita a caracterizar, pero más allá de eso, lo que me representa es el tamaño del átomo. Entonces, que quede claro ese detalle, ¿no? Que el átomo va a tener dos partes, un núcleo y una nube. Ahora vamos a empezar a definir cada una de ellas. ¿Qué cosa contiene o qué características presenta ese núcleo atómico? ¿Qué característica presenta ese núcleo atómico? Lo acabamos de comentar. Vamos, lo acabamos de comentar. De repente tú nos puedes ayudar por ahí. Vamos, ahí en tu casa nomás, con la mente, darnos una idea. ¿Qué cosa tiene el núcleo atómico? Primero vamos a decir lo siguiente, que el núcleo atómico es la parte central del átomo. Es la parte central del átomo, y acá viene lo importante, donde se encuentra el 99,99% de la masa, ¿de quién? Del átomo. Es decir, casi toda la masa del átomo, ¿dónde está ubicado? En ese puntito chiquito que se llama núcleo atómico. Pero ojo, acá hay un detalle, ¿no? Si esta contiene el 99,99% de la masa, ese punto chiquitito pesará poco o pesará mucho. Tendrá una baja densidad o una alta densidad. Definitivamente, si tiene casi toda la masa, se dice que presenta una alta densidad. Es una zona de alta densidad. Y ahora la otra pregunta viene sola también, ¿no? Oye, ¿y por qué pesa tanto? ¿Por qué pesa tanto? ¿Qué cosa hay ahí que hace de que ese núcleo tenga tanta masa? Ah, ya. Lo que pasa es que ese núcleo alberga ¿a quién? A las partículas más pesadas. ¿Quiénes son esas partículas más pesadas? Una de ellas es conocida como protones. Una de ellas es conocida como protones. ¿Qué característica presentan los protones? Vamos, de una vez hay que definirlo, ya que estamos acá. ¿Qué característica presentan los protones? Porque si ese núcleo pesa tanto, tiene tanta masa, es porque se supone que esa cosa que está dentro debe tener una gran masa, ¿no? Entonces, esos protones, ¿qué características presentan? Primera característica, ellos tienen una carga que puede ser de dos tipos. Hay un tipo de carga que se le conoce como carga relativa. Una carga relativa simplemente es una carga comparativa, nada más. Se dice que su carga relativa vale +1, pero también estos de acá presentan una carga absoluta. Se le llama carga absoluta porque esta ahora sí va a presentar unidades. ¿Qué unidades? Va a ser 1,6 por 10 a la -19 coulomb. Coulomb, se dice coulomb. Bueno, en realidad a nivel preuniversitario lo han llamado coulomb por el hecho de leerlo de manera español, coulomb, o también para que no suene feo, porque en realidad su pronunciación es coulomb, ¿no? Pero suena medio feíto, pues, ¿no? Por eso es que también no lo pronuncian. Si tú lees un audio, escuchas un audio de repente de la manera como se pronuncia en algún video de alguna universidad extranjera, vas a escuchar que lo pronuncian como culón, pero suena medio feíto. Por eso es que acá nosotros, para no entrar en el morbo, le decimos coulomb, ¿ya? Pero que no te sorprendas si escuchas algo de eso. Ahora, entonces, la carga que presenta es carga positiva, relativa +1, carga absoluta +1,5. Le llaman relativa porque no presenta unidades, le llaman absoluta porque tiene unidades de coulomb, disculpa. Ahora, ¿cuál es su masa? ¿Cuál es la masa que presenta el protón? Muy bien, la masa que presenta el protón es de 1,672
por 10 a la menos 24 gramos, si no me equivoco. ¿Ok? Sí. 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que conocer de este protón? Lo más importante, ¿quién fue su descubridor? ¿Quién descubrió al protón? ¿Quién descubrió al protón? El protón, muy bien, lo descubrió Rutherford, ¿no es cierto? Rutherford, cuando estuvo haciendo el famoso experimento de la lámina de oro, él es el que descubre el núcleo atómico y conjuntamente con el núcleo descubre lo que es la partícula positiva del núcleo, que es el protón. Listo. Entonces nuestro núcleo contiene una partícula llamada protones, que presenta carga positiva de manera general, carga relativa más 1, carga absoluta más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y su masa es de 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ok? Una masa muy pequeña, ¿no es cierto? Pero también tenemos otra partícula. Porque ese núcleo presenta dos partículas. Tenemos también algo que se conoce como los neutrones. Muy bien. ¿Y qué característica presentan los neutrones? Vamos. Vamos. Primero dime las características, ya después me dices quién lo descubrió. Primero, este es bien fácil. ¿Por qué? Porque los neutrones no presentan carga. Carga relativa y absoluta nula. En pocas palabras, no presentan carga. Y si no presentan carga, bacán. ¿Y cuál es su masa? ¿Cuál es su masa? ¿Cuál es la masa que presenta un neutrón? Te contaré que el neutrón es la partícula más pesada. ¿Ok? Mira por acá. 1,674 por 10 a la menos 24 gramos. Yo no sé si tú puedes darte cuenta de algo, pero primero dime quién fue el descubridor. ¿Quién descubrió al neutrón? Lo descubrió Chadwick. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer acá una observación importantísima. Yo no sé si tú eres observador y te das cuenta de los valores. Mira esos valores. ¿Qué tienen en común esos valores? ¿Hay algo interesante en esos valores de masa? Por favor, quiero que te vuelvas observador. La masa es 1,672 por 10 a la menos 24 para el protón. ¿Y cuánto es para el neutrón? 1,674 por 10 a la menos 24 para el neutrón. ¿Qué conclusión puedes llegar ahí? Mira, en el núcleo nosotros tenemos las partículas más pesadas, protones y neutrones. El protón tiene una masa de 1,672 y el neutrón tiene una masa de 1,674. Dime, si yo lo aproximara a un decimal solo sería 1,6. 1,6 serían iguales. A dos decimales, 1,67, 1,67 serían iguales. Recién cuando voy al tercer decimal sería 1,672, 1,674. Por lo tanto, ¿qué conclusión se llega? San Marcos lo toma de esta manera, ¿no? Tanto la masa del protón y la del neutrón son parecidas, casi similares. Estrictamente, la del neutrón es mayor que la del protón, pero estrictamente esta es mayor que la del protón, pero son muy parecidas. Claro, porque mira, está llevándole solo por 0,002, que prácticamente es nada. Entonces, que no te cause sorpresa que a ti en San Marcos te pregunten, ¿la masa del protón y la del neutrón son parecidas? Verdadero, son parecidas. ¿La masa del neutrón es mayor que la masa del protón? Verdadero, es mayor, estrictamente es mayor. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, ese es nuestro núcleo atómico. ¿Ok? Nuestro núcleo atómico es la parte central, representa el 99,99% de la masa, es una zona de alta densidad porque contiene las partículas más pesadas. Perfecto. Y ahora hablemos de nuestra otra zona. ¿Cuál es la otra zona que representa a la división del átomo? Ya hablamos del núcleo, ahora hablamos de ¿quién? De la nube. ¿Qué podemos hablar acerca nosotros de la nube electrónica? A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos hablar nosotros ahora acerca de la nube electrónica? Vamos, mire el grafiquito que hemos hecho ahí. Yo sé que no es un
Este grafiquito que está acá no es un lienzo de Da Vinci, pero yo creo que mirando eso ya me puedes decir todo por acá. ¿Qué podemos decir? Vamos a hacer una comparación para que veas que puedes tú sacar de frente las características. Primera característica. ¿Cuál es la primera característica? Dice que el átomo era la parte central y representaba el 99% de la masa y era una zona de alta densidad. Perfecto. ¿Qué cosa es la nube electrónica? Es la región que rodea o envuelve, ¿no es cierto? Es la región que rodea o envuelve ¿a quién? Es la región que rodea o envuelve ¿a quién? Al núcleo atómico. Ahí está. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? Es la región que rodea o envuelve al núcleo atómico. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué me puede representar a mí la nube? Mira, ¿no te das cuenta tú que si la nube es grande, todo el átomo es grande? Si la nube es pequeña, todo el átomo es pequeño. Entonces, ¿qué puedo comentar? Región que rodea o envuelve al núcleo atómico y representa, ¿qué cosa? Representa el tamaño o volumen del átomo. Ahí está. Región que rodea o envuelve el núcleo atómico y representa el tamaño o volumen del átomo. Ahora, pregunta, ¿no? Si en el núcleo estaba casi toda la masa y era una zona de alta densidad, pregunta, ¿eso significa que en el núcleo hay casi nada de masa, sí o no? Casi hueco, casi vacío. Entonces diremos que es una zona ¿de qué? De baja densidad. Listo. Ahora, si es una zona de baja densidad, es porque en ella debe de haber algunas partículas que no tienen mucha masa, porque si tuvieran mucha masa, tendría mucha masa la nube electrónica, pero prácticamente tiene 0.01 de masa, casi nada. Claro, y es que la nube electrónica alberga la partícula más liviana. ¿Quién es la partícula más liviana? ¿Cómo se le conoce a ellos, señores? Al famoso electrón. ¿No es cierto? Listo. Él contiene al famoso electrón. Perfecto. Y entonces, ¿qué características presenta ese famoso electrón? Vamos, ¿qué características presenta? Vamos a hacer esto. Tú siempre que hables del electrón, compáralo con el protón, porque son opuestos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es la carga relativa? ¿Cuál es la carga relativa que presenta el electrón? Si la del protón vale más 1, la del electrón vale menos 1. ¿Cuánto vale su carga absoluta? Vamos, ¿cuánto vale su carga absoluta? Si la del protón vale más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, la del electrón es su negativo. O sea, ¿cuánto sería? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahí está. La masa. ¿Cuánto será la masa? A ver, tanto que hemos hablado de que esta es la partícula más ligera, la que menos pesa. ¿Cuánto crees tú que sea esa masa? ¿Cuánto te puedes imaginar? Mira, 909 por 10 a la menos 28 gramos. Dime, ¿es o no es muy liviana? Ojo, la del protón y la del neutrón es 10 a la menos 24. Esta es 10 a la menos 28. O sea, es tan pero tan pequeña, aproximadamente unas 10.000 veces, porque es más, son 4 ceros, unas 10.000 veces. Incluso vamos a llegar a una relación ahorita, pero mira, date cuenta, es tan pequeñita que tiene 4 ceros menos en su masa. Por eso es que nuestra famosa nube electrónica es prácticamente hueca. ¿Por qué? Porque el electrón prácticamente no tiene nada de masa.
Ahora, ¿quién descubrió el electrón? Este es un dato importantísimo, ¿no? ¿Quién descubrió el electrón? Thomson. ¿No es cierto? Thomson descubrió el electrón cuando estuvo estudiando el fenómeno de los rayos catódicos. ¿No es cierto? Cuando estuvo estudiando el fenómeno de los rayos catódicos, Thomson descubre el electrón y propone hasta su modelo electrónico, ¿no? Su modelo de átomo. Perfecto. Tenemos entonces ya las características que presenta el núcleo y las características que presenta la nube. Pero ahora vamos a ver aquí un detallito, ¿no? Un detallito chiquito nomás, que no vamos a entrar en mucho detalle. Mira, ¿sabes qué sucede? Aquí vamos a poner una pequeña observación. Quiero que me digas tú, por lo que acabamos de colocar en la pizarra, y estas observaciones son importantísimas, ¿cuál es el orden jerárquico, primero, del descubrimiento de las partículas? Eso es lo primero que yo debo de saber. ¿Quién se descubrió primero? Vamos, esa es la primera observación. ¿Quién se descubre primero? ¿Protón, neutrón o electrón? Entonces, el orden dice así, ¿no? Primero se descubre ¿quién? Primero se descubre el electrón. Luego del electrón, ¿quién se descubre? Se descubre el protón. Y luego del protón, recién se descubre ¿quién? Al neutrón. Listo, ahí está. Entonces, eso es importantísimo saberlo. Ha sido pregunta en algunos simulacros de la pre. En examen de admisión hace años que no viene esto, pero siempre es bueno conocerlo, aunque sea hasta de cultura general, ¿no? Ahí está. De menos a más cronología. Y como te comenté, el electrón fue descubierto primero por Thomson en el experimento de los rayos catódicos. El protón fue descubierto después por Rutherford cuando hizo el experimento de la lámina de oro para descubrir el núcleo. Y después, con un balance de materia y energía, Chadwick descubre lo que es el neutrón. Ahora, otro detalle importantísimo, que también es recontra importante conocerlo, es la relación de masas. ¿Quién tiene más masa? ¿Quién tiene menos masa? ¿Quién es el más liviano? ¿Quién es el más pesado? Yo creo que eso lo podemos ver de esta manera, ¿no? Mira por acá. Vamos a ver aquí nuestra relación de masa. Si bien es cierto, de repente no es importante, con eso no estoy diciendo de que no lo hagas, pero de repente no es importante aprenderse exactamente cuáles son los valores de la masa. De repente no es importante que te aprendas exactamente cuánto es la masa de cada uno de ellos, pero por lo menos debo de conocer una relación, ¿no es cierto? Entonces digo, la masa del neutrón es la que pesa más. Esta es muy parecida a la masa del protón, pero la masa del protón es mucho mayor que la masa del electrón. Entonces, por lo menos, si yo no me voy a aprender los valores exactamente, por lo menos yo debería de conocer esta relación. Esta relación, por lo menos debería de siempre tenerla presente. Que el neutrón es la más pesada, que parecida a ella es la del protón, pero la del protón es mucho mayor que la del electrón. Listo. Ahora por acá, otro detallito importante. Miren por acá. Incluso si tú deseas, hay una relación que dice lo siguiente, ¿no? Tú puedes sacar, divide ahorita en tu domicilio, ¿cuánto es la masa del protón? Acá está. Divide esta masa entre la masa del electrón y te va a salir una relación que más o menos vale 1836. ¿Qué significa eso? Que la masa del protón es aproximadamente 1836 veces la masa del electrón, para que te des cuenta de eso, ¿no? Más o menos qué tan grande es. Ahora, mira por aquí. Otro detallito importante es esto. Si bien es cierto, el núcleo es muy pequeñito y la nube es muy grande, ¿qué tan grande es la nube? El doble, el triple, el cuádruple, 1.000.000 de veces. Esa relación la descubre Rutherford cuando hace su experimento de la lámina de oro. Y yo simplemente la voy a colocar por aquí, de esta manera nada más. ¿Ok? De esta manera. Mira por acá. Yo lo único que voy a decir es que D mayúscula es el diámetro de todo el átomo.
y D minúscula, que lo voy a dibujar de este colorcito verde, D minúscula, así nomás, D minúscula es el diámetro del núcleo. Entonces, existe esa relación, Rutherford la obtuvo, y le voy a jalar con un flechón acá. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Que el diámetro del átomo es aproximadamente 10.000 veces el diámetro del núcleo. En pocas palabras, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Que el átomo en general es aproximadamente 10.000 veces más grande que el núcleo. ¿Ok? 10.000 veces, ¿ah? 10.000 veces. Es algo más o menos parecido. Entonces, una notita importante es la siguiente. ¿Ok? ¿Cuál es? El átomo presenta alrededor o más, si quieren lo ponemos así, más de 250 partículas subatómicas. Mira, a ver. Nosotros habíamos creído que el átomo solamente presentaba protón, neutrón y electrón, y resulta que el átomo presenta más de 250 partículas subatómicas. Subatómicas porque están dentro del átomo, ¿ok? Ahora, esto es lo interesante, pero también hay un detalle acá bien bacán. Que dentro de estas partículas hay unas que se llaman partículas elementales. Hay unas que reciben el nombre de partículas elementales. ¿Quiénes son esas famosas partículas elementales? ¿Quiénes son esas famosas partículas elementales? Te contaré que estas partículas elementales, ¿quiénes crees tú que sean? A ver, ¿quiénes crees que sean las denominadas partículas elementales? Mira, las partículas elementales reciben esta denominación. Son partículas que no se pueden dividir en otras. Que no se pueden dividir en otras. ¿Quiénes, por ejemplo? Tenemos a la más conocida, el electrón. Tenemos a los leptones, por ejemplo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Los quarks, los famosos quarks, y etcétera. Estas partículas elementales, que por ejemplo es el electrón, los leptones, los quarks, son partículas que ya no se pueden dividir en otras. Sin embargo, también tenemos las que tú conoces, que son las partículas subatómicas, pero ojo, recuerda que las partículas subatómicas son más de 250, pero de esas 250 o más de 250 que existen, todas importan, en realidad sí todas importan, pero todas no son tan importantes por tener una masa considerable. Por eso es que se les conocen como partículas subatómicas fundamentales. ¿Quiénes son estas partículas subatómicas entre las 250 o 300 que existen, que son las más importantes? Las que podrían considerarse que tienen una masa percibible, entre comillas, porque recuerden que la masa es muy chiquita. Entonces, esas partículas subatómicas fundamentales son ¿quiénes? Son las que tú conoces. Son las que hemos explicado hace un minuto. Son quienes, por ejemplo, son el famoso protón, el famoso neutrón y el famoso electrón. Ahí está. Entonces, tienes que tener bastante cuidado cuando a ti te pregunten esto. Partículas elementales son partículas que ya no se pueden dividir en otras. Las más importantes, electrón, leptones, quarks. ¿Y qué son las partículas subatómicas fundamentales? Son las partículas más importantes. ¿Quiénes son las más importantes? El protón, el neutrón y el electrón. Estas notitas son muy importantísimas porque los alumnos siempre confunden, profesor, elemental no es lo mismo que fundamental, preguntan, y no es lo mismo, ¿ya?
Listo, eso quería aclarártelo, ya creo que lo tienes bien, bien dicho ahí. Ahora, otra cosita importante es cómo nosotros vamos a calcular la carga que tiene el átomo. Porque te contaré, ¿no? Te contaré una observación importante por acá. Una observación importantísima por acá. Resulta que nosotros tenemos un núcleo. Escúchame, por favor. Resulta que nosotros tenemos un núcleo. Resulta, lo voy a dibujar, discúlpame mi átomo, ahí está. Mi átomo que parece una donita, ¿no? Ahí está. Resulta que nosotros, yo voy a jalarle un flechón acá así para mostrar esto. Ahí está. Resulta que nosotros tenemos un átomo en donde en el núcleo hay partículas positivas, ¿te acuerdas o no? Estas partículas positivas que nosotros, junto con Rutherford, hemos denominado que se llaman protones. Pero también dentro de este núcleo debe de haber partículas que simplemente no tienen carga, que son denominadas, ¿qué cosa? Neutrones. Entonces yo te hago una pregunta. Si este núcleo solamente tiene partículas positivas y otras partículas que no presentan carga, la pregunta del millón es, ¿este núcleo qué carga presenta? ¿Qué carga presenta? ¿Presenta carga positiva, carga negativa o no tiene carga? La respuesta es directa. Como el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga positiva contra algo que no tiene carga, entonces en general nuestro núcleo va a tener una carga ¿de qué tipo? Positiva. Ahí está. ¿Estamos bien o no? Y ahora yo te hago la misma pregunta si yo analizo de repente por aquí a la nube, ¿no? Si yo analizo a la nube, en la nube, ¿qué voy a encontrar yo? En la nube, tú vas a encontrar una particulita que se va a estar moviendo mucho, ¿verdad? Muy bien, esa nube va a contener una partícula llamada electrón. Y ese electrón tiene carga negativa. Por lo tanto, mi nube, ¿qué tipo de carga va a tener? Mi nube también va a tener que tener una carga de tipo negativa, porque el electrón le va a dar la carga negativa. Entonces te hago una pregunta. Mi núcleo positivo, mi nube negativa. Entonces, cuando yo sume las cargas, ¿cómo va a ser el átomo en general? ¿Positivo o negativo? Esa es la pregunta, ¿no? Y esa es la conclusión a la que tenemos que llegar acá. Mira, te contaré lo siguiente. El átomo, por su naturaleza, es eléctricamente neutro. Eléctricamente neutro. ¿Qué significa eso? Que no presenta carga. Ahí está. Pero ahora yo te hago una pregunta muy interesante. ¿Y qué se deberá de cumplir para que no haya carga, no? Porque puede ser que mi carga del núcleo sea muy positiva y mi carga de la nube sea poquita negativa y entonces al final gane la carga positiva, o puede ser lo contrario. Ya, pero ahorita eso no lo voy a poner en discusión. A mí lo que me interesa ahorita es esto. ¿Cómo podría yo calcular la carga positiva del núcleo y cómo podría calcular yo la carga negativa de la nube? Entonces vamos por acá. ¿Cómo podría calcular yo la carga del núcleo? ¿Cómo podría calcular yo la carga del núcleo? Porque recuerda que en el núcleo yo tengo protones y neutrones. Yo sé que los neutrones no tienen carga. Perfecto, no hay problema, eso nadie lo pone en discusión. Pero sí tengo un núcleo, en el núcleo tengo una partícula positiva que sí presenta carga. Y entonces, ¿cómo la calcularía? Ya mira, atiéndeme por acá. Vamos a aplicar un poquito de álgebra. Nuestra carga que tiene el núcleo debería ser igual a ¿quién? Fácil, pues. ¿Qué cosa tengo en el núcleo yo? En el núcleo tengo protón
y neutrón. Entonces, por simple inspección yo podría decir que es la carga de los protones más la carga de los neutrones. ¿Así debería ser o no? Porque como el núcleo solo tiene protón y neutrón, entonces la carga del núcleo debe ser la carga de protones más la carga de neutrones. Pero resulta que tú ya sabes, por cultura general prácticamente, que los neutrones no presentan carga. Estaba en la anterior pizarra, no presentan carga. Conclusión entonces, la carga del núcleo simplemente la representa la carga de los protones. Pero ¿cómo calculas la carga de los protones? Facilísimo. Si yo solo tenía un protón, ¿cuál era la carga relativa, si quieres, del protón? La carga relativa del protón era más 1, ¿sí o no? Si yo solo tengo un protón, su carga vale más 1. Si yo tengo dos protones, sería 2 por la carga del protón, que es más 1, sería más 2. Si yo tuviera 3 protones, 3 por la carga del protón, que es más 1, sería más 3. Si tengo 4 protones, más 4, 5 protones más 5. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? Que la carga de los núcleos, que es la carga de los protones, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser el número de protones por la carga que presente cada protón. Y listo, se acabó. Tenemos esa relación que para nosotros va a ser muy importante. Muchos problemas se van a resolver con esto de acá. Entonces por aquí de repente alguno de ustedes se debe estar haciendo alguna pregunta, ¿no? La clásica, esta es la pregunta más clásica que se hace de todos los chicos. Profesor, ¿y qué tipo de carga? ¿La carga absoluta o la carga relativa? Y entonces la respuesta es muy práctica. Si a ti te piden la carga relativa del núcleo, trabajarás con la carga relativa del protón. Si a ti te preguntan por la carga absoluta del núcleo, trabajarás con la carga absoluta del protón. Nada más. Listo. Y así como has calculado la carga del núcleo, ahora me interesa de que me digas cómo calculo la carga de la nube. Vamos, sigue la misma idea. A mí me interesa de que tú no te memorices las cosas, ¿ah? Por eso que me estoy tomando mi tiempo de hacer toda la teoría. No te memorices las cosas. De la misma manera como hemos razonado arriba, yo quiero que tú razones ahora aquí abajo. Porque lo peor que puedes hacer es tratar de memorizarte todas estas cosas. No, no, no. Por eso es que a la gente no le gusta la química, porque no quieren memorizar. Entonces no memorices. Vamos, con la misma idea que hemos explicado arriba, te espero abajo. ¿Cómo sería? Te escucho. Vamos a poner acá, ¿no? La carga de la nube. Entonces yo me hago mi pregunta, ¿qué cosa tiene la nube? ¿Qué cosa tiene la nube? Ah, la nube solo tiene electrones. Entonces los electrones son los que le debe dar la carga, ¿no? Carga de los electrones, ya está. Pero ahora, igual que en el caso anterior, ¿cómo hallo la carga de los electrones? Vamos, te escucho. La carga de la nube debe ser igual a ¿quién? Vamos. Si yo tengo un electrón, ¿cuánto era la carga relativa? -1, ¿te acuerdas? Si yo solo tengo un electrón, 1 por -1, -1. Si yo tengo dos electrones por -1, -2. Si yo tengo 3 electrones, 3 por -1, -3. Conclusión. ¿Cómo calculo la carga de la nube? Será el número de electrones por la carga que presente el electrón. Y se acabó. ¿Ya está? Ya está. Ya está. Se acabó. Entonces, mira, no estamos memorizando nada. Estamos tratando de interpretar qué es lo que está pasando en cada una de las regiones. Y ahora, la pregunta de cajón, ¿no? Si es la carga de la nube absoluta, será por la carga del electrón absoluto. Si es la carga de la nube relativa, será por la carga del electrón relativo. ¿Estamos bien? Ya, ahora. ¿Y si yo quiero la carga del átomo? Si yo quiero la carga del átomo, ¿cómo sería? Vamos, utiliza tu sentido común, hijo, no te memorices nada. Fácil, pues, la carga del átomo, ¿a qué tendrá que ser igual? ¿Qué tiene el átomo? La nube, ¿más quién? ¿Más la carga de quién? Del núcleo. Y se acabó, señores. Ahí está. Si yo quiero calcular
¿Cuánta es la carga que va a tener todo el átomo? Simplemente tendré que sumar la carga que hay en la nube versus la carga que se tiene en el núcleo. Y listo, niños. Ya está. Perfecto. Muy bien, entonces ya sabemos cómo calcular eso. Ya sabemos cómo calcular eso, ¿no? Solamente un ejemplo, algo formativo. Si yo tengo, por ejemplo, 10 electrones y tengo, por ejemplo, algo así nomás chiquito, algo así nomás, que no sea muy... y tengo 5 protones, ahí está. ¿Cuánto sería la carga total? A ver, vamos rapidito nomás. ¿Cuánto sería? Muy bien, ¿cómo sería? A ver, si yo tengo 10 electrones, entonces la carga de la nube, ¿cuánto tendría que ser? Vamos rapidito, sería 5 por menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, si voy a hallar la carga absoluta. Y si tengo 5 protones, ¿cuánto sería la carga del núcleo? Simplemente, disculpen, era 10, ¿no? Disculpen, era 10. Ya está. Y si ahora tengo 5, sería 5 por más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, si yo quiero la carga de todo el átomo, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Sumar, ¿no? Entonces, la carga del átomo, ¿cuánto debe ser? Aprox nomás, aprox, no vamos a entrar en mucho detalle. ¿Cuánto debe ser esto? Mira, date cuenta que esto es negativo, ¿ah? Ya tú lo multiplicas, ¿ah? Esto sale menos 10 más 5 es menos 5, ¿no es cierto? Es menos 5. Es menos 5 por 1,6. ¿No es cierto? Es menos 5 por 1,6. 8 sale, ¿no? Entonces la carga sería menos 5 por 1,6 por 10 a la menos 9. Entonces sería menos 8 por 10 a la menos 19 coulomb. Se acabó. Ahí está. Simplemente sería eso. La suma nada más. ¿Estamos bien? La suma nada más. Perfecto, muchachos. Entonces, con esto estamos cerrando la primera parte del tema. La primera parte del tema, que son las características principales que tiene el átomo, ¿no? Ya hemos hablado de sus partes, de las partículas, de cómo calcular la carga si es que la tuviéramos que hacer. Pero en general, el átomo es eléctricamente neutro. ¿Ok? Listo. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente pizarra es cómo representamos un átomo. Porque no vamos a estar haciendo esta clase de dibujos, pues, ¿no? Imagínate que te digo, ¿y cuántos protones hay? Tú te dibujas tu núcleo, le jalas una flechita y dibujas bolitas. No, pues, o sea, no vamos a estar haciendo ese tipo de situaciones. Debe de haber una forma de cómo yo represente un átomo. Y sí la hay, se llama núclido. ¿Ok? Listo. Les doy los dos. El núclido es la famosa representación de un átomo. El núclido es la representación de un átomo. Entonces, cuando yo hablo de representación, es porque cuando yo veo al átomo en un dibujo, ahora con el núcleo, por lo menos yo debería de ver el 90% de lo que veo en el dibujo. Por eso es una representación. ¿Cómo vamos a representar un núcleo? Vamos a representarlo con su fórmula, con su símbolo químico. Porque recuerda que estamos hablando de un átomo, ¿no es cierto? Vamos a representarlo con su fórmula, que en este caso tendría que ser su símbolo químico. Yo lo he llamado el átomo L. Yo lo he denominado el átomo L. ¿Ok? Yo lo he denominado átomo L. Ahora, yo acá todavía no veo nada, pues yo solamente veo que lo has llamado L. ¿Sí? ¿Y qué veo? Nada. Claro, y es porque nos vamos a apoyar todavía en 3 números más. Este símbolo va a estar acompañado por 2 números. El primer número es un número A, que va a estar en la parte superior. Un número Z, que va a ir en la parte inferior. Y en muchos casos se coloca por aquí un N. En algunos textos aparece así, en algunos textos aparece así. Que esté así o que esté así, los dos son válidos. Pero se sobreentiende de que L es el número de neutrones si es que no te dicen nada, ¿ok? Entonces, antes de que nosotros expliquemos paso a paso qué cosa es esto, vamos a definirlo. Mira, en todo átomo se cumple lo siguiente, y esta es la regla fundamental
que tú nunca debes de olvidar. ¿Ok? ¿Qué se cumple? Se cumple que A, que es el número que está acá arriba, A, que es el número que está arriba, siempre es igual a la suma de los dos de abajo. A es igual a Z más N. Y obviamente de acá tú si quieres ya despejas Z, que sería A menos N. Ahí está. Entonces, esto por favor, nunca debes de olvidarte. Es más, la segunda ni la voy a poner, solo pongo eso. Nunca te olvides, por favor, lo vuelvo a repetir si quieres, que el número de arriba, A, es igual a la suma de los dos números de abajo. Nunca te olvides eso. Esa es la regla fundamental. Esa es la regla que siempre se va a cumplir. Por favor, nunca te olvides eso. Con esto de aquí, nosotros mañana vamos a resolver el 99,9% de los problemas. Ahora, de acá tú ya puedes despejar, ¿no? Z es igual a menos N, o N es igual a menos Z, etc. Muy bien. Ahora vamos a pasar a definir y qué cosa es A, y qué cosa es Z, y qué cosa es N. Muy bien, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué cosa es A? Mira, A es algo importantísimo. 1, ¿eh? A se conoce como el número de masa. El número de masa. A. Pero, ¿qué cosa me representa? Muy bien. De repente este nombre no te dice nada. Es muy frío este nombre. No te comenta nada, no te dice nada. Pero sin embargo, el otro nombre que él lleva es el que a ti te va a dar toda la información. Este señor de acá se le conoce también con el nombre de nucleones fundamentales. Entonces yo te hago una pregunta y quiero que tú me la respondas. ¿Nucleones de qué proviene? Nucleones proviene de núcleo. Nucleones proviene de núcleo. ¿Qué cosa hay en el núcleo? En el núcleo hay protones y neutrones. Eso es lo que representa el número de masa. El número de masa A me va a representar a mí la cantidad de protones más la cantidad de neutrones que yo tenga en mi átomo. Por eso se le conoce como nucleones fundamentales. Nucleones. Nunca te olvides de esa palabra, por favor. Nucleones hace referencia al núcleo. Entonces tú simplemente pregúntate qué cosa hay en el núcleo. En el núcleo hay neutrones y protones. Pero también representa algo más. Yo te hago una pregunta. ¿Quiénes eran las partículas más pesadas, te acuerdas? Las partículas más pesadas eran los protones y los neutrones, ¿sí o no? Entonces, como él me indica la cantidad de protones y neutrones, entonces él también va a representa si el átomo es liviano o pesado. Claro, porque como me representa la cantidad de protones y neutrones que hay, si hay muchos protones y muchos neutrones, es muy pesado, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí mi átomo X, número de masa 50, y mi átomo R, número de masa 30. Entonces, ¿qué podría decir al respecto ahí? Vamos, sin temor. ¿Qué podría decir al respecto? Que X, por tener mayor número de masa que R, este de aquí, es el átomo pesado, ¿no es cierto? Y R, que tiene el menor número de masa, diremos que es el átomo, pero ¿de qué tipo? Liviano. Entonces, en muchas preguntas, a ti te van a preguntar, ¿no? Determine usted la cantidad de protones del átomo liviano, o determine usted el número de electrones del átomo pesado. Entonces tú ya sabes con quién vas a relacionarlo. Si te hablan de pesado o liviano, es porque tú tienes que mirar al número de masa. ¿Está claro? Listo, seguimos. El siguiente número es uno de los más importantes también. Es el que se conoce con el nombre de número atómico. Que se representa con la letra Z, ¿no? De repente, de esa manera, tampoco él no te dice nada. De repente, de esta manera, él tampoco no te dice nada, ¿no? Profe, ¿qué significa? No sé, no me dice nada. Y es que su otro nombre es el que a ti te va a decir todo.
Este señor también se le conoce con el nombre de carga nuclear. Y yo creo que ahora sí ya está todo dicho. Si se llama carga nuclear, ¿tú me puedes decir, por favor, nuclear viene de núcleo? ¿Quién tiene en el núcleo carga? Se acabó. Z, ¿qué es lo que me indica entonces, por favor? El número de protones. Porque hasta donde yo recuerdo, el único que presentaba carga y estaba en el núcleo eran los protones. Entonces, de ahora en adelante, cuando tú quieras averiguar los protones, simplemente tendrás que determinar cuánto vale ese valor de Z que se ubica en la parte inferior acá, ¿no? Listo. Pero también me representa algo importantísimo. Hace rato cuando yo hablaba del núcleo, siempre te decía que él contenía las partículas que representaban o identificaban al átomo, ¿te acuerdas o no? Y es que el número de protones, que es la carga nuclear, esta de acá identifica al átomo. Ahí está. ¿Cómo es eso? Si por ejemplo yo digo, ¿no? Que se presente el átomo cuyo número atómico vale 1, entonces el que va a salir muy contento es el hidrógeno, porque el hidrógeno es el átomo que tiene número atómico 1, no hay otro. No hay otro que tenga número atómico 1. Si yo digo, ¿no? Que salga muy contento el átomo que tiene número atómico 17, solo hay uno. ¿Quién es? El cloro. El cloro saldrá contento rapidito porque es un gas, ¿no? Entonces, aparte de indicarme el número de protones, el número atómico también identifica el átomo. Si a ti en alguna pregunta te dicen, determine o indique usted de qué átomo se está hablando, es porque te están pidiendo que ahí es el número atómico. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, ¿qué nos indica el N? Su propio nombre lo dice, creo, ¿no? ¿Qué nos indica el N? Ya con esto cerramos por acá. Es el número de neutrones. Pero él también tiene otro nombre. ¿Qué nombre? Vamos, yo creo que lo que indica ya está de por más decirlo, no es el número de neutrones, pero tiene otro nombre. ¿Qué nombre le pondrías al número de neutrones? Ya con lo que hemos estado hablando, yo creo que estás en la capacidad de decírmelo ya. ¿Dónde están los neutrones? En el núcleo. ¿Qué palabra a ti te trae recuerdos de núcleo? Nucleones. Entonces, los neutrones también son conocidos como los nucleones, porque están en el núcleo, pero neutros. Nucleones neutros. Eso significa que, observación por aquí, ¿no? Acá tenemos un poquito de espacio aquí. ¿Cuál es la observación? Importante las observaciones. ¿Cómo crees que se llamarán los protones entonces? Si los neutrones se llaman nucleones neutros, ¿cómo crees que se pueden llamar los protones que también están en el núcleo? Vamos, es importante porque eso lo pueden preguntar. Los protones, ¿cómo se les puede llamar, señores? Vamos, por aquí nomás le tienes que hacer una flechita. Nucleones, muy bien, nucleones, ¿te escuchaste acá? Nucleones positivos, muy bien. Nunca te vayas a olvidar de esos detallitos. En muchas preguntas siempre hacen, determina la cantidad de nucleones positivos. Y los alumnos siempre, profe, ¿qué cosas son los nucleones? Usted no me ha enseñado qué cosas son. Ya pues, nucleones positivos, nucleones núcleo positivo. ¿Quién en el núcleo es positivo? El protón. Nucleones neutros. Ahora, no me vengas a decir a mí nucleones negativos, porque obviamente el electrón no está en el núcleo. Obvio, pues, ¿no? Entonces eso no existe. Perfecto, niños. Ahora, ¿qué nos falta ver? Yo ya sé cómo identificar protones, me lo da el Z, ya sé identificar neutrones, me lo da el N, y el A me indica la suma de los dos. ¿Qué me está faltando? Ah, los electrones. ¿Cómo identifico los electrones? Listo. Para yo poder identificar a los electrones, voy a tener que analizar los tipos de átomos que hay. ¿Ok? Entonces vamos a ver por acá. Vamos a ver la clasificación. Muy bien, vamos a ver entonces la clasificación de los átomos. Habíamos dicho que si nosotros queremos saber dónde se ubican los electrones,
Bueno, ya sabemos que está en la nube, pero ¿cómo lo representamos? Entonces tenemos que ver la clasificación de átomos. Nosotros vamos a tener dos tipos de átomos, ¿ok? Vamos a ponerle por acá uno, vamos a tener unos llamados átomos neutros, y otros conocidos como iones, ¿ok? Primero vamos a hablar de los átomos neutros. Pregunta entonces, ¿qué cosa significa un átomo neutro? Lo hemos conversado en la primera pizarra. Supuestamente un átomo neutro es un átomo que no presenta carga. Entonces vamos a poner eso, ¿no? Es un átomo que no presenta carga. Pero ahora viene la pregunta más interesante. Esta es la pregunta más interesante para mí. ¿Y qué se debe de cumplir para que un átomo no tenga carga eléctrica? Esa es mi pregunta. Yo creo que es la más interesante. ¿Qué se debe de cumplir? Yo ya sé de que el átomo no tiene que tener carga, ya eso yo lo sé por teoría, pero ahora esa teoría plásmamela de manera matemática. ¿Qué se debe de cumplir para que eso se tenga? Entonces vamos a por acá. ¿Se cumple qué cosa? Vamos. Todos tenemos que pensar acá para no memorizar nada. Entonces mira, te voy a apoyar con un grafiquito, ¿ya? Mira por acá. Mira por acá, un grafiquito acá chiquito nomás. Ahí está. Ahí está. Mi dona a la que le he llamado átomo, ¿no? Ya. Ya, entonces mira. Imagínate tú imagínate que tienes un protón. Ahí está. Un protón. Ya tienes tu neutrón acá, pues, ¿no? Pero ya lo voy a dibujar en negrito, en un lunar. Ya está. Pregunta, ¿cuánto vale la carga? ¿Cuánto vale la carga del núcleo? Así nomás, la carga relativa nomás. Recuerda que la carga relativa es más uno del protón. Entonces, el neutrón no tiene carga, no me importa. Pero hay un protón. ¿Eso qué significa entonces? Que la carga relativa del núcleo debe ser más uno. Ya está. Entonces, hasta ahorita todo mi átomo tiene una carga más uno. Ahora imagínate que por aquí tengo un electrón que está girando por ahí, ¿no? Pregunta, ¿cuánto vale la carga relativa de la nube? Solamente hay un electrón. ¿Cuánto vale la carga relativa de la nube? Un electrón, por su carga relativa que vale menos 1, entonces sería menos 1. Ahí está, mira. Entonces, si yo llegara a sumar, si yo llegara a calcular la carga total, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería mi carga total acá? Más 1 menos 1, ¿cuánto sería? 0. ¿Y eso qué significaría? Que mi átomo, ¿cómo es, criaturas? Que mi átomo, ¿cómo es? Neutro. Entonces, ¿qué se debe de cumplir para que un átomo sea neutro? Si yo tengo dos protones, la carga sería más 2. Para que se elimine, ¿cuántos electrones tendría que tener? 2. Para que la carga sea menos 2 más 2, 0. Si yo tengo tres protones, ¿cuántos electrones tendría que tener? 3. Para que la carga sea menos 3 más 3, 0. Conclusión, ¿qué se debe de cumplir? Que en un átomo neutro, el número de protones debe ser igual a ¿quién? Al número de electrones. Los protones y los electrones, ¿cómo deben de ser? Iguales. Si tengo 3 protones, tengo que tener también 3 electrones para que las cargas se eliminen y la carga total sea 0. Pero yo tengo una pregunta. Los protones, ¿quién me los representaba? El Z. Entonces los protones deben ser igual a los electrones, igual que el Z. La famosa regla del pez, así lo conocen en el bajo mundo preuniversitario. La famosa regla del pez. Nunca te olvides eso, por favor. Siempre que un átomo es neutro, eso lo vas a utilizar hasta tabla periódica, te contaré. Siempre que tú tengas un átomo neutro, la regla que se debe de cumplir es la incondicional PES. Protón igual a electrón igual a Z. Entonces ahora yo te hago una preguntita, una chiquita nomás, ¿eh? O mejor te hago una grandota. Y a ver, acá rapidito nomás, ¿eh? A ver, así rapidito nomás. Rapidito como para que practiques. Acá tenemos que hacer ejemplitos también, siempre es bueno. Ya para los chicos que dominan, pues obviamente esto de aquí es nada, ¿no? Pero para los que estamos aprendiendo es muy importante.
Ya, mira por acá. Estos son ejemplos básicos. Yo lo que quiero acá es que practiques un poquito conmigo esto. Vamos a calcular el A, el Z, el N, los protones y los electrones. Muy bien, yo te voy a poner aquí átomos facilísimos nomás. R60, 25, Q30, 18, L60, 45. Listo, ya está. Tengo esos tres átomos. R, Q y L. Quiero que me calcules todo lo que está acá. Ya, tú en tu casita repites, yo lo voy a hacer. Esto lo voy a comparar con él. Acá está. Compáralo, por favor. ¿Cuánto vale A? ¿A cuánto vale? 60. Muy bien. ¿Cuánto vale Z? Z. ¿Cuánto vale Z? 25. ¿Cuánto vale N? Profe, 0, no me dan N. ¿Cómo que no te dan N? Sí te dan, hijo. N es lo que es, pero no aparece nada. Pero tienes que calcularlo, pues. A es igual a Z más N, la regla del asno. ¿Te acuerdas o no? Asno, acuérdate. Entonces, el de arriba es la suma de los dos de abajo. Habla, ¿cuánto es entonces? Tú me mueres, ¿ah? ¿Cuánto es? ¿Cuánto tendría que ser acá? 3, 5, ¿sí o no? 35 más 25 me da 60 o no? Ya está, lo pongo entonces, 35, ahí está. ¿Cuánto valen los protones? ¿Quién te indica los protones? ¿Los protones te lo indica quién? Z. Muy bien. ¿Cuánto vale Z? Acá está. 25. Y acá viene lo más importante. ¿El átomo es neutro o no es neutro? Sí, profe. ¿Cómo sabes que es neutro? Porque Z es igual a protón y electrón, pero yo no sé cuántos electrones tengo. ¿Por qué me dices que es átomo neutro? Entonces, esto es lo que se cumple. Esto es el fenómeno. Pero ¿cómo lo puedo reconocer yo? Un átomo neutro es aquel que no tiene carga. La carga se representa por acá arriba. Por acá arriba. Mientras en esta parte superior acá, que es esto de aquí, mientras en esta parte de acá, acá, no aparezca nada, nada, diremos que los átomos son neutros. Y por lo tanto, si el átomo es neutro, lo coloco por acá. Átomos neutros. Entonces, ¿qué regla se cumple, señores? La incondicional PES. Protones igual a electrones. Se acabó. Abajo, por favor, tú me mueres. ¿Cuánto vale A? Vamos. Profe, no me han dado. Aplica el asno, pues. Aplica el asno. 30 más 18, ¿cuánto debería ser acá? 48. Muy bien. Aquí tenemos 48. Dale, sigue. ¿Cuánto vale Z? Z es el, ¿no? Z vale 18. ¿Cuánto vale N? N vale 30. Muy bien. ¿Cuánto valen los protones? ¿Los protones me lo da Z o no? ¿Cuánto vale? 18. Pregunta, ¿es neutro o no es neutro? Sí, profe, porque no aparece nada acá. Perfecto. Se cumple el PES. Protón igual a electrón. Se acabó. Ya está. Vamos con la última. ¿Cuánto vale el número de masa? Número de masa, 60. Muy bien. ¿Cuánto valen los números de protones o Z, número atómico? ¿Cuánto es el número atómico? 0, ¿cómo va a ser 0? El más el te tiene que dar 60. ¿Cuánto es esto entonces? Vamos. ¿Cuánto es? 15. Muy bien. Él vale 15. Sigue. ¿Cuánto valen los neutrones? Neutrones, 45. ¿Cuánto valen los protones? Recuerda que protón es igual al Z. Z vale 15, protón vale 15. ¿El átomo es neutro o no? Sí. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 15. Se acabó. Listo, ya está. Entonces, nunca te olvides, por favor, de este cuadrito. Practícalo bastante. Si nosotros manejamos este cuadrito, cualquier problema es simplemente un juego. ¿Ok? Listo. Entonces, ya está. Ya hablamos de los átomos neutros. Esto es lo que generalmente aparece porque por su naturaleza el átomo siempre trata de ser neutro. Pero eso no significa que todos son neutros. Lo que pasa es que hay procesos externos, hay fuerzas externas que hacen que los átomos pierdan o ganen electrones. Y entonces se formen lo que nosotros conocemos como los iones. ¿Ok? ¿Qué cosa van a hacer los iones? Entonces, los iones son la contraparte del átomo neutro. Entonces diremos que los iones son átomos con carga eléctrica. Ahora,
Este fenómeno de presentar carga eléctrica debe ser consecuencia de algo, porque hasta donde yo sabía, el átomo por su naturaleza siempre trataba de ser neutro. Entonces, algo debe de pasar. Correcto, algo sucede. Esto se clasifica en dos. Mira, y lo vamos a poner. Hay uno que se llama catión y el otro se llama anión. Lo voy a hacer por separado porque, como nosotros tenemos clase teórica, voy a tratar de colocarte la mayor cantidad de información posible. Ya, mira, ¿cuándo es un catión? Un catión, vamos a poner acá, se genera por una oxidación. Ya entonces de antemano ya vas introduciendo términos que ya para los chicos que manejan el curso de química saben que de oxidación hablan de acá como a medio año porque eso se ven reacciones. Pero ya yo de antemano te las voy diciendo ya para que las conozcas. Un catión se genera por una oxidación. Profe, ¿y una oxidación qué cosa hace? Ah, ya. Entonces, una oxidación, ¿qué dice? Se genera por una oxidación, es decir, se pierden electrones. Ah, ya. Y si se pierden electrones, la carga es positiva. Ahí está. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Mira, un catión se genera por una oxidación, el cual tiene el fenómeno de perder electrones, lo que se representa con una carga positiva. Así se debería de entender esto. ¿Qué cosa es un catión? Un catión es una especie que se forma por un fenómeno llamado oxidación. Esa oxidación consiste en que se pierde electrones y esa pérdida de electrones se tiene que representar con cargas positivas. Así se debería de entender esto. ¿Ok? Entonces, mira lo que voy a colocar por acá. Tengo mi átomo L, voy a colocar un número así chiquito nomás. 2012. Entonces, por favor, yo acá lo que te voy a pedir, y escúchame porque solo lo voy a definir para él, ya no lo voy a definir para todos. Quiero que me digas cuánto es su número de masa. Su número de masa, yo te voy ayudando, es 20. Su número de masa es 20. ¿Cuánto es su número atómico? Su número atómico es 12. Y su número de neutrones es 8, ¿no? Porque 12 más 8 me da 20. También me interesa que me digas cuántos protones tiene. Recuerda que los protones son igual que el número atómico. El número atómico vale 12, los protones valen 12. Como acá arriba no aparece nada, el átomo es neutro. Entonces los electrones, ¿cuánto valen? 12. Ahí está. Porque recuerda que en un átomo neutro se cumple la regla del pez. Acuérdate de eso. ¿Ya? Entonces mira por acá, porque aquí vamos a llegar a una observación importantísima. ¿Ya? Él es un átomo neutro. Por eso es que aquí me di el lujo de decir de qué protones son igual que electrones. ¿Ves? Pues ya, ahora, acá viene la historia. ¿Qué pasaría si ahora este átomo L sufre ese fenómeno de oxidación? Sufre ese fenómeno de oxidación. Y por lo tanto, al sufrir ese fenómeno de oxidación, ¿ahora qué vamos a decir? Que ese átomo ha perdido una cantidad de electrones. ¿Cuánto ha perdido? Vamos a ponerle algo, ¿no? Él perdió ¿cuánto? 2 electrones. Ahí está. Gracias al fenómeno denominado oxidación, él ha perdido 2 electrones. Entonces, si él ha perdido 2 electrones, ahora ese átomo L, ¿cómo lo debería de representar? Dice que cuando tú pierdes electrones se coloca una carga positiva. Esa carga positiva va a ir acompañado de la cantidad de electrones que has perdido. ¿Cuánto perdiste? 2. Entonces, la carga ahora de él debe ser más 2. Ahí está, mira. Entonces, ahora él ya dejó de ser un átomo neutro. Ya dejó de ser un átomo neutro. Préstame atención porque solo lo voy a hacer para los cationes, ya no lo hago para los aniones, ¿sabes? Entonces, él ya no es un átomo neutro. Ahora él es un ion. Un ion porque tiene carga. Pero como tiene carga positiva, se le llama catión.
Entonces voy a colocar, él es un catión que tiene 2 di positivo valente. Él es un catión divalente. Profe, ¿cómo se entiende eso? Catión positivo, 2 es di, carga es valente. Catión 2 carga, catión 2 más. Ahí está, mira. Él ya no se llama átomo neutro, ahora él se llama catión porque tiene carga positiva, di porque es 2, valente porque es carga, carga 2 positivo, ahí está. ¿Estamos bien? Pero yo quiero que sigas analizando esto, porque en los problemas este análisis te va a ayudar a resolver muchos problemas que yo te voy a colocar para mañana. Mira, ¿qué es lo que estás perdiendo? Quiero que me digas eso, porque la gente habla mucho de esto, pero parece que no se enteran de lo que hablan. ¿Qué cosa es lo que tú estás perdiendo? Pregunta, ¿tú estás perdiendo protones? Dime, ¿tú estás perdiendo protones o estás perdiendo electrones? Electrones. Ah, entonces, si acá había 12 protones, acá tiene que seguir habiendo 12 protones, porque yo no he perdido protones, tú estás perdiendo electrones. Pero si el número de protones vale 12, el número atómico vale 12. Ah, entonces esto sigue siendo 12. Ahí está, mira. Pregunta, ¿tú has perdido neutrones? No, tú has perdido electrones. Ah, entonces si habían 8 neutrones, tiene que seguir habiendo 8 electrones, 8 neutrones. Entonces aquí es 8. Pero por la regla del asno, 12 más 8 es 20. Ah, entonces su número de masa sigue siendo 20. Mira, ve. Mira, el número de masa sigue siendo el mismo, el número atómico sigue siendo el mismo, el número de neutrones sigue siendo el mismo y el número de protones sigue siendo el mismo. Y eso es obvio, porque yo no estoy perdiendo protones, yo no estoy perdiendo neutrones, lo que yo estoy perdiendo son electrones, por lo tanto, protón y neutrón no tienen por qué cambiar. Ahora, ¿cuántos electrones tienes? Esa es la pregunta. ¿Cuántos electrones tienes? ¿Cuántos electrones tienes? Habían 12, pero perdió 2. ¿Cuánto le debe de quedar? 10, perfecto. Pero no vas a estar haciendo todo esto, pues, aquí nomás. Si no hubiera esta carga, si no existiera esto, ¿cuántos electrones hubieran? Sería neutro, hubiera 12. Pero como hay una carga más 2, significa que tengo 12, pero debo de perder 2. ¿Cuánto tengo entonces? 10, se acabó. ¿Cuál es la moraleja acá, señores? ¿Por qué me he tomado el tiempo de hacer todo esto? Porque cuando uno pierde o gana electrones, no modificas protones ni neutrones, solo modificas electrones. La carga solo me modifica electrones, no me modifica número de masa, número atómico, número de neutrones ni número de protones. Eso que parece tan insignificante, tan superfluo, mucha gente se equivoca. Por eso que me estoy dando el tiempo de aclarártelo bien. ¿Estamos bien? Espero que no seas el caso. Vamos con la B. ¿Cuándo hablamos de un anión? ¿Cuándo hablamos de un anión? ¿Cuándo hablamos de un anión, por favor? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cuándo sería un anión? ¿Cuándo sería un anión, por favor? Vamos, díctame, te escucho. Un anión se genera por una reducción, así se le conoce, por una reducción. Esta reducción hace de que se gana electrones, y por lo tanto la carga que ahora se va a generar es negativa. Muy bien, listo, todo lo contrario. Entonces ya te voy a poner el ejemplo directo, ya no voy a entrar en mucho detalle. Tengo el átomo Q, 17, 9, ¿ok? Y acá de frente, ya una carga -1 nomás. Ya tú, con lo que hemos hablado nosotros en los cationes, ya tú puedes repetir todo para él. Yo ya me interesa solamente aquí que me calcules las características para él nomás ya. Ya tú ya creo que has entendido de manera correcta que cuando hay una carga solamente se modifica
La cantidad de electrones. Listo, por favor, te agradecería que me ayudes mentalmente. ¿Cómo es esto? Vamos. ¿Cuánto es el número de masa? 17. ¿Cuánto es el número atómico? 9. Aplica el asno. ¿Cuánto debería ser él? Él más él me tiene que dar 17. 8. Muy bien. ¿Cuánto es el número de protones? Los protones es igual que el número atómico. 9. ¿Cuánto valen los electrones? ¿Esto es neutro? No, no es neutro. ¿Cómo se llama eso? Vamos, dame su nombre. Dame su nombre. Él tiene un nombre. Si él se llamaba catión divalente, él tiene carga negativa. Él se llama anión. Y como la carga es 1, se llama monovalente. Ahí está. Anión porque es negativo. 1 es monovalente. Listo. ¿Cuánto vale la cantidad de electrones, por favor? Había 9 y tengo que ganar 1. Había 9 y tengo que ganar 1. ¿Cuánto tengo? 10. Listo. Ya está. No entro en más detalle porque ya explicamos bien lo de acá arriba. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Esos son los famosos iones. Son sustancias, bueno, son especies en realidad que se forman por los fenómenos de oxidación o de reducción, ganancia o pérdida de electrones. Muy bien. Vamos a ver ahora esto último, que son nuestras famosas especies atómicas. Vamos a ver nuestras famosas especies atómicas. ¿Qué cosas son las especies atómicas? Y con esto ya estamos terminando nuestra teoría el día de hoy, ¿no? Ya vamos a terminar. Recuerda que mañana tenemos la parte práctica. Las especies atómicas. ¿Qué cosas son las especies atómicas? Las especies atómicas son las diferentes formas de cómo se pueden presentar los átomos. Los átomos pueden tener algo en común entre ellos, algo que los relacione o que los asocie. En este caso, nosotros vamos a tener 3 tipos. Dame un tiempito, voy a hacer un cuadrito acá súper rápido, no me va a demorar mucho. Sí, algo rápido nomás. Ya, mira por acá. Ya. Algo así nomás breve. Mira. Nosotros vamos a tener, son 3, pero vamos a meter una de yapita, como le dicen, ¿no? Son 3, pero vamos a meter una yapita. Aquí vamos a comparar cómo es el número de masa, cómo es el número atómico y cómo es el número de neutrones. También vamos a hablar algo de sus propiedades, ¿te acuerdas? Físicas, químicas. Y aquí vamos a ver alguna representación de ellas, ¿no? Alguna representación. Listo. Muy bien. Entonces, ¿quién es la primera especie? ¿Quién es la primera especie que nosotros vamos a estudiar? Nosotros vamos a estudiar a la primera especie conocida como isótopo. Isótopo. Pero a este isótopo también se le conoce con el nombre de hílido. Isótopo o hílido. ¿Qué se debe de cumplir para que un par de átomos sean isótopos o hílidos? Ya, mira por acá. Facilísimo, ¿eh? Para que sean isótopos o hílidos, simplemente deben de tener algo en común. ¿Qué cosa? Deben de tener igual número atómico. Y como consecuencia, sus propiedades también van a ser iguales o parecidas, se le dice. Debería de ser parecidas, pero también le dicen que son iguales. Profesor, ¿y lo demás? Lo demás es diferente. Número de masa,
diferente, número de neutrones, propiedades físicas, número de masa, neutrones, propiedades físicas, diferentes. Ahí está. Ahora, yo quiero que tú recuerdes algo. Cuando los átomos tienen igual número atómico, recuerda que el número atómico es el que identifica al átomo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo dos elementos que tienen el mismo número atómico, no pueden ser elementos diferentes. Eso significa que los isótopos tendrán que ser siempre átomos iguales. Átomos iguales que tienen el mismo número atómico. Por ejemplo, si él vale 12, él también tendrá que ser ¿cuánto? 12. Y el número de masa con él deben ser diferentes. Y el número de neutrones también debe ser diferente. No pongo, ¿ya? De repente si él vale 16, la suma es 28. ¿Estamos bien o no? Pero si él vale 19, entonces él debe ser 31. Entonces te das cuenta que los números de neutrones son diferentes y los números de masa también. Claro, porque si son isótopos, solo deben tener igual número atómico. Y de paso, las propiedades químicas también deben ser similares o parecidas. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo, seguimos. Seguimos por acá. Tenemos ahora otra especie, conocida como isótonos. Isótono. Ahora, acá entra una forma práctica de acordarse. Yo me acuerdo hasta ahorita esto que mi profesor alguna vez me enseñó en la academia. Isótopo, viene de protones, Z. Isótono, no, viene de neutrones, N. Entonces, se dice que los isótonos, isótono es cuando solamente tienes igual número de neutrones, nada más. Nada más, nada más. Después, todo lo demás es diferente. Número de masa, número atómico, propiedades físicas, químicas, número de masa, número atómico, propiedades físicas y químicas, diferentes. Ahí está. Ahí está. Y, evidentemente, los átomos deben de ser diferentes. Si él es R, él tendrá que ser Q. Ahí está. Pero como son isótonos, si de repente él vale 10, él también debería de ser 10. Ahí está, miren. Porque son isótonos. Y obviamente lo demás es diferente. Si él, por ejemplo, vale 11, la suma él vale 21. Si, por ejemplo, él vale 20, la suma ¿cuánto debe ser? 30. Ahí está. Número de neutrones iguales, pero número atómico diferente y número de masa diferente. ¿Estamos bien? Isóbaros. ¿Qué se debe de cumplir? Vamos ya, por deducción nomás. Isóbaro. ¿Cuándo es un isóbaro? Si él es el Z, él es el N, ¿el que debe ser? El A. Muy bien. Entonces estos deben de tener igual número de masa. Nada más. Nada más. Entonces lo demás, Z, N, físico-químico, repito, Z, N, físico-químico, ¿cómo debe ser? Diferente, ahí está. Por ejemplo, y los átomos también son diferentes, ¿no? W y T de repente. Entonces, de repente, si él vale 50, él también debería de ser 50 para que sean isóbaros. Lo demás debe ser diferente, ¿no? Si, por ejemplo, él vale 26, entonces él debería ser 24, para que 26 más 24 me dé 50. Pero si él de repente vale 12, ¿él cuánto debería de ser? 38, porque 38 más 12 me da 50. Entonces te das cuenta que solo tienen igual número de masa, después el número atómico es diferente y el número de neutrones también. Supuestamente solo son esos tres. Supuestamente solo son esos tres: isótopo, isótono, isóbaro. Pero hay uno más que vamos a considerar porque en los problemas va a aparecer. Eso lo vamos a definir mejor en configuración. Se llama algo que se dice que es isoelectrónico. Los isoelectrónicos te comentaré que tienen diferente AZN físico-químico, AZN físico-químico, diferente. Todo es diferente. Pero si todo es diferente, entonces ¿qué cosa? Ya. Esto lo voy a colocar entre comillas, porque esta es la peor mentira del mundo. Dice que son isoelectrónicos cuando tienen igual número de electrones.
Lo pongo entre comillas porque eso es la mentira más increíble del mundo, ¿ya? Ahora, ¿nosotros por qué lo ponemos? Porque como todavía nosotros no vemos el tema de configuración electrónica, entonces todavía no podemos hablar de eso. Entre comillas, vamos a decir que es el que tiene igual número de electrones, pero eso está mal, eso está mal. Solo porque todavía no hacemos. Neón 10, oxígeno 8 con carga menos 2. ¿Cuántos electrones tiene cada uno, por favor? Supuestamente él es un átomo neutro, se cumple el PES. Electrones igual al número atómico, 10. Él es un anión, tengo 8, pero debo de ganar 2. ¿Cuánto tengo entonces? 10. Entre comillas, como ellos tienen cada uno 10 electrones, se dice que son isoelectrónicos. Eso es mentira, pero para hacer nuestra primera clase o nuestra segunda y todavía no haber configuración, es verdadero. Listo. Ahora, para terminar nuestra clasecita, vamos a ver los isótopos de hidrógeno. Los isótopos de hidrógeno. Muchos elementos en la tabla periódica presentan isótopos. Muchos presentan isótopos. Bueno, esos muchos no son tantos en realidad, son pocos. Son pocos. Lo que pasa es que hay isótopos que la madre tierra lo ha creado que se llama isótopos naturales. Pero también existen isótopos que el ser humano ha creado que se llaman artificiales. Los isótopos de hidrógeno son 3. Mira por acá, así nomás. ¿Eh? Voy a graficarlo así nomás. Mira, los 3 son hidrógenos, por lo tanto los 3 tienen un solo protón. Los 3 tienen un solo protón. Él es hidrógeno 1, él también es hidrógeno 1 y él también es hidrógeno 1. Y es obvio, porque los 3 son isótopos. Pero se van a diferenciar por lo siguiente. Él no tiene neutrones y por eso es que se representa con el número de masa 1. A esto también se le conoce como, acá lo voy a poner, hidrógeno-1. ¿Qué significa eso? Hidrógeno con número de masa 1. Pero lo interesante es que él no presenta neutrones porque aplicando el asno, 1 más 0 es 1. Entonces acá hay una pregunta interesante. ¿Todos los átomos presentan neutrones? Falso. Hay un átomo que se llama, ¿cómo se llama este señor? Este señor se llama protio. El protio no presenta neutrones. Ahora tenemos por acá el otro átomo que va a presentar un neutrón. Entonces como él vale 1, ¿cuánto vale ese número de masa? 2. Por eso es que él se representa como hidrógeno-2. Hidrógeno con número de masa 2. A él se le conoce como deuterio. Deuterio. Y por acá tenemos al que tiene 2 neutrones. Ahí, 2 neutrones. Como él tiene 2, ahora, ¿cuánto es ese número de masa? 3. Por eso es que él se le representa como hidrógeno-3. Hidrógeno con número de masa 3. A esto se le conoce como tritio. Ahora, es evidente que como los 3 son átomos neutros, si él tiene un protón, también debe de tener un electrón. Un protón, un electrón, un protón, un electrón. Listo. Con el deuterio, lo que nosotros vamos a formar es lo que se conoce como el agua pesada y cuya fórmula es D2O, haciendo referencia a deuterio 2O. Y con el titro vamos a formar lo que se conoce como el agua súper pesada. ¿Por qué súper pesada? Porque recuerda que si el átomo es liviano o pesado te lo daba el número de masa. Y su fórmula es el T2O, tritio 2O. Perfecto. Pero también que tenemos que observar, y con esto terminamos ya el día de hoy con nuestra clase. Mira por acá. Mira por acá. Mira por acá. ¿Quién es más abundante? ¿Quién es más abundante de esos 3 en la naturaleza?
Pregunta del millón, pues, ¿qué hay más en la naturaleza? ¿Agua, agua pesada o agua superpesada? De repente hasta el día de hoy tú ni siquiera sabías de que existía algo que se llamaba agua superpesada. Pero entonces, ¿quién es el más abundante en la Tierra? Definitivamente es el agua común y corriente. Entonces acá hay algo que se va a cumplir y lo voy a poner así, con una flechita nomás. Así. 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 Esa flechita me representa la abundancia. ¿Quién es el más abundante de los tres en el planeta azul, en el planeta Tierra? El protio es el más abundante. ¿Y quién es el menos abundante? El tritio. ¿Y por qué el tritio es el isótopo menos abundante? Apunta porque esto es importante. Siempre el isótopo de un elemento que tiene menos abundancia, en este caso estamos diciendo que el protio es el más abundante que el deuterio, y el deuterio es más abundante que el tritio, o sea, el tritio es el menor, siempre el menos abundante es porque es radioactivo, energéticamente inestable, ¿ok? Listo, solamente una observación y con eso terminamos. Aquí nomás te la voy a comentar. Es que en la tabla periódica existen elementos naturales y artificiales. Naturales que el ser humano ha creado, disculpa, que la Tierra ha creado, y artificiales que el ser humano ha creado. Entonces, existen dos tipos de isótopos, naturales y artificiales. ¿Todos los átomos de la tabla periódica presentan isótopos naturales? No. La Tierra no ha creado isótopos para todos los elementos. La gran mayoría lo tiene, pocos no lo tienen. Entonces, ¿todos tienen isótopos naturales? No, todos no tienen isótopos naturales. Sin embargo, el ser humano ha creado isótopos artificiales para todos. Para absolutamente todos los elementos de la tabla periódica, el ser humano ha creado isótopos. Por lo tanto, todos los átomos de la tabla periódica presentan isótopos artificiales que el ser humano ha creado. Naturales no los tienen todos, ¿ok? Listo, muchachos. Hemos visto el día de hoy, creo que he explicado bastante acerca de la parte de la teoría atómica.